Cordial saludo. Me presento. Mi nombre es Julieta Sanidad Baracal. Pertenezco al Instituto Politécnico José Celestino López. Esta tarea va dirigida a la profesora Olga Lucía López Zambrano. Soy del curso 2A y la materia es didáctica del aprendizaje en el país. Esta es una guía sobre estilos de aprendizaje. Y lo que vamos a ver es la definición de los estilos de aprendizaje, tipos de aprendizaje y su respectiva bibliografía. Entonces, iniciemos. La definición de estilos de aprendizaje es una mezcla de factores cognitivos, afectivos y fisiológicos característicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo el alumno percibe, interactúa y responde al entorno de aprendizaje. Entonces, los estilos de aprendizaje son repetitivo memorístico, por descubrimiento, receptivo, significativo, observacional, de mantenimiento visual, auditivo y kinestésico. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje repetitivo memorístico? Este es en el que se basa en retener información de modo más exacto y literal posible, sin tratar de crear una interpretación de que sea más fácil de vincular con los conocimientos que ya tenemos y que por consiguiente sea más sencillo guardar en la memoria. Es decir, lo que hace este tipo de aprendizaje es que recuerda las cosas que uno aprende lo más posible, lo más posible, y lo que trata es de entender sus significados sin tener ideas previas. Entonces, sus características es que exige esfuerzo voluntario, ya que de esta manera ellos aprenden y realizan un esfuerzo para memorizar elementos y cada vez se concentran más, y esa es pues la tarea fundamental de ellos. Otra característica es que crea recuerdos imperfectos. Esto quiere decir que todos los recuerdos que ellos tienen van quedando deformados a medida que pasa el tiempo, en excepción de aquellos recuerdos que tienen como un gran impacto en su memoria. Esto lo que hacen ellos es recordar estos recuerdos, valga la redundancia, ¿no? Entonces ellos también crean representaciones mentales lo más fieles posible. Es decir, que ellos se refuerzan toda aquella conducta que va orientada a mantener una representación mental fiel al concepto original a memorizar. Entonces, las técnicas para aprender de este modo es realizar pruebas mentales. Esto quiere decir que ellos se plantean a ellos mismos, preguntan de cosas que ya sabían y lo que hacen es saber si han aprendido algo más o si les han olvidado lo que ya sabían, y lo que hacen es tratar de mejorar para la próxima vez en su propio texto. Entonces también repiten constantemente. Entonces lo que se basa en ellos es, digamos, en repetir y repetir una y otra vez las cosas que están haciendo para que con frecuencia lo vayan memorizando y después ya progresivamente no tengan la necesidad de estarlo repitiendo, sino que ya lo saben. Un ejemplo de este estilo de aprendizaje es cuando se estudia el abecedario. Ellos lo que hacen es repetir y repetir el abecedario hasta que pues obviamente se lo memorizan y ya no necesitan verlo, sino que ya se saben el abecedario por cuenta propia. Entonces lo que hacen es memorizarlo a largo plazo. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje receptivo. Este consiste en el que el profesor enseña o transmite una cierta temática ya elaborada y procesada, y el alumno lo que hace es simplemente la recibe y la memoriza a través de exponer de forma repetida ella. Una característica de esta es el papel activo del profesor, ya que el profesor tiene que atraer la atención del estudiante para que ellos estén concentrados en una explicación. Otra característica del maestro es la posibilidad de enseñar a muchos a la vez. Lo que hace esto es que los profesores transmiten sus explicaciones a varios alumnos de una sola vez, y esto hace que los profesores, su metodología sea más fácil de aplicar a sus alumnos. Entonces ellos también se basan especialmente en la memoria. Entonces cuando los alumnos perciben alguna información de manera pasiva, y de manera pasiva es algo que les gusta, pues normalmente no pueden elaborarla y relacionarla con lo que ellos ya sabían de antemano, por lo que es su única manera de interiorizarlo es exponiéndolo a ella una y otra vez, como quien dice repetir. Entonces, un ejemplo de esto es la lectura de un libro, ya que cuando ellos leen un libro reciben información nueva, pero no pueden realizar ningún tipo de cambio. Es decir, ellos leen el libro y ya supieron de qué trata el libro, pero no lo cambian y le hacen nada mejor. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje por descubrimiento. Este tiene que ver con el sujeto, es decir, que el sujeto recibe contenidos y los modifica de forma pasiva, y estos los adquieren pues por medio de sus descubrimientos, pues, por lo que ven, y ellos los adaptan a un esquema cognitivo.
Entonces las características de esas personas es que organizan una idea de acuerdo a su mundo, es decir, ellos miran algo y digamos eso es café, pero para ellos es café, pero con un poquitico como de verdecito, ¿sí me entiendes? Ellos también relacionan las nuevas ideas con los conceptos que ya tenían. Ellos interactúan con quienes les enseñan y los cuestionan, o sea, ellos se las tratan de pasar siempre con personas que son como activas, que tienen nuevos conocimientos, entonces ellos los adquieren para pues mejorar cada vez más. Ellos también hacen que las personas aprendan y participen constantemente. Un ejemplo de esto es cuando llevamos a un niño a una excursión para que con base en su observación realice una narración fantástica, es decir, nosotros lo llevamos digamos a un camping, entonces ellos van a decir, no, profe, yo vi una florecita muy rosadita o yo vi una mariposita que salió volando hacia el sol. Entonces ellos lo que se proponen es que reciban nuevos conceptos mediante lo que ellos observan. Otro tipo de aprendizaje es el significativo. Ese es en el que el estudiante asocia la información nueva con la que yo ya poseía. Esto se realiza cuando los niños aprenden de forma no arbitraria y sustantiva a lo no literal. Es decir, estas características es cuando ellos seleccionan una información por parte de ellos, o sea, recolectan información, la organizan y lo establecen en relaciones de ciertos nuevos conocimientos. Un ejemplo de esto es cuando los niños aplican las tablas de multiplicar a la hora de ir al supermercado. Es decir, ellos ya de tanto aprenderse en las tablas ya saben que si una libra de arroz vale 2.500, si llevan 3 libras entonces va a valer, multiplican 2.500 por 3. Entonces ellos relacionan lo que ya tenían, o sea, ya sabían las tablas con las nuevas compras. Otro tipo de aprendizaje es el observacional. Ese es en el que los niños o las personas observan un comportamiento de los demás y pues de alguna forma lo asocian y lo imitan. Unas características es que, pues, como lo había dicho, se produce cuando una persona es expuesta al comportamiento de otros individuos y de cierta forma pues le da un ejemplo y pues ellos lo copian. Entonces un ejemplo es cuando aprenden un nuevo idioma o cuando tienen unas conductas de agresión, como lo ven en la imagen. El niño en la televisión está viendo un ladrón que le está pegando a una señora con una botella y que está haciendo el niño, pues cogiendo un osito y también tapándole la boca con el tetero tratando de pegarlo, o sea, lo está imitando. Otro aprendizaje es el aprendizaje y mantenimiento. Este consiste en la adquisición de criterios, métodos y reglas fijos para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. Es decir, cuando el individuo adquiere un conocimiento que funciona como un patrón conductual. Entonces las características de estas personas es que son formadas con actitudes, conocimientos y destrezas del pasado para que se comporten en el presente con regularidad y estabilidad. También es el tipo de aprendizaje diseñado para conservar un sistema existente o un estilo de vida saludable. Entonces un ejemplo es cuando aprenden a utilizar un método de estudio que resulta útil o se asienta sobre una base o un patrón para estabilizar su conducta. Esto es cuando el sujeto repite una metodología determinada de forma reiterada para que le resulte productivo. El aprendizaje visual es cuando ellos se basan en diagramas o gráficos, tanto para representar información como para trabajar con ideas y conceptos. Entonces las características es que son muy observadores, tienen mayor facilidad para recordar imágenes e ideas, piensan y almacenan la información utilizando imágenes y son capaces de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. Un ejemplo es el aprendizaje mediante videos interactivos. Esto suele ser de mucha utilidad como refuerzo de otros tipos de aprendizaje. Otro tipo de aprendizaje es el auditivo. Este es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo se orienta más hacia la asimilación de información a través del oído. Esto depende de escuchar y de hablar. Sus características es que se les está viendo los exámenes orales y presentaciones, es bueno para relatar historias, relatos, cuentos, son capaces de recordar signos adibles como cambios de tono de voz, entonaciones, acentos. Les gusta estudiar con música y pueden recordar datos y personas mediante la canción que estaban oyendo. Un ejemplo de esto son los cantantes, ya que ellos solo con escuchar las canciones originales sacan versiones remasterizadas o demuestran sentimiento cuando cantan. Entonces el aprendizaje kinestésico es uno de los últimos aprendizajes que voy a exponer y este es un método de enseñanza centrado en las experiencias del propio cuerpo, sus sensaciones y sus movimientos. Entonces las características es que tienen la necesidad de expresarse de forma corporal, sus movimientos son de extensión y sus pensamientos son creativos, les gusta aprender a través de experiencias como prácticas en laboratorios, juegos, modelos.
La bibliografía, esta es nuestra bibliografía y pues uno de los ejemplos de nuestro aprendizaje kinestésico es, un ejemplo, pues yo soy de esos tipos de aprendizaje y lo que a mí me gusta más, yo más recuerdo es cuando estaba en el colegio y aprendía mediante los laboratorios en química, entonces eso puede ser uno de los ejemplos que recuerdan más las cosas como prácticas y son más sentimentales, son más emocionales, pues todo les llama la atención mediante las sensaciones.